Hola amigos, yo soy Paola Salinas y les doy la bienvenida a este programa que tiene como propósito brindarles un resumen claro y transparente de las noticias, principalmente de aquellas que surgen del diálogo circular entre los medios y el gobierno de México y de la ciudad. Porque adivinen qué, #Derecho a la Información. Esto es En Resumen. Pues esta semana regresamos a semáforo amarillo. Todos estamos cansados de que nos digan que nos tenemos que cuidar, que nos señalen que por confiarnos es arriesgar la salud nuestra y de los nuestros. Pero ¿saben qué? Hay que recordar que la pandemia sigue en todo el mundo. Es por eso que no debemos de confiarnos. Debemos de seguir las medidas sanitarias correspondientes. Recuerden que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y esto es así y seguirá siendo. Y a 3 semanas de las elecciones intermedias, este sigue siendo un tema del que se da mucho del que hablar. Es un acontecimiento muy importante como lo vivieron quienes participaron de forma masiva. Recordemos que afortunadamente salieron muchos a votar más que en otros procesos electorales. Estoy segura de que ahora todos fuimos seguros a ejercer nuestro derecho a votar, sabiendo que ahora nuestro voto vale. Esto se ve cuando, a pesar de que los titulares de muchos medios eran Morena perdió las elecciones, a la coalición Juntos Haremos Historia les fue muy bien. Ganaron 11 de las 15 candidaturas a gobernador. El país se pintó de guinda. Además, conservó la mayoría simple en el Congreso, lo que significa que se tiene garantizado el presupuesto para continuar con el apoyo a los más vulnerables. Sin embargo, ya sabemos que esto no le gusta a la oposición. Prolongación del mandato de AMLO después del 2024. Dictadura. ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por supuesto, hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí, claro. Lo único exitoso. No, ¿cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. Pero recordemos de dónde viene Cuadri. Desde el 2012 ha sido vocero de la política neoliberal. Yo no entiendo por qué México debe aceptar que exista un monopolio en materia petrolera, por qué México no debe de permitir la competencia en materia petrolera, como lo hacen prácticamente todos los países avanzados. Ante lo que ya entonces mostraba una visión diferente el presidente. Yo no coincido con eso. ¿Sí? Primero porque la Constitución es muy clara en el artículo 27. El petróleo no es del gobierno, el petróleo es de la nación. Retomando los miedos de Cuadri, estos fueron los que estuvieron difundiéndose en la guerra sucia electoral. Sin embargo, se basan en fantasías y no en hechos. Andrés Manuel reiteró que necesitamos la transformación, no solo mejorando condiciones de vida y de trabajo, sino fortaleciendo valores culturales y morales. Para transformar a México hay que formar ciudadanos más humanistas, conscientes y politizados. Y siguiendo con el tema de las elecciones, el martes 22 la periodista Meme Yamel exhibió al INE, institución que se manifiesta contraria a la austeridad republicana, porque ya no obtiene el moche al que estaba acostumbrado, y por eso no han podido desempeñar su trabajo como quisieran. Veamos. Presidente, durante el proceso electoral, de hecho, ya el día de las elecciones, las últimas semanas más bien, retratamos y reportamos en el portal cómo es que el Instituto Nacional Electoral, al menos funcionarios en Hidalgo, le pidieron moche a capacitadores electorales. Les pidieron 500 pesos del dinero que el instituto estaba destinando para transportar los paquetes electorales al terminar la jornada electoral. Esto lo reportamos, lo retratamos y en un inicio lo que decían los funcionarios del instituto es que era para medir la lealtad que tenían los capacitadores hacia el instituto. Y después les mencionaron que era para pagar una carpa, porque por la austeridad, por como el gobierno federal no les había podido entregar el dinero que habían solicitado, pues entonces no habían podido adquirir una carpa para el escrutinio. Eso se lo planteo, presidente, porque el consejero presidente Lorenzo Córdoba ha dicho que justo por la austeridad no van a poder garantizar todas las casillas para la consulta popular. Entonces, el argumento es ese, las personas, los funcionarios estaban molestos, los capacitadores estaban molestos porque pues le estaban quitando dinero, los obligaron a firmar tal cual el dinero que recibieron completo, como si no les hubieran quitado absolutamente nada, y todo el argumento fue ese, por la austeridad republicana. Entonces, le pregunto, presidente, para la consulta popular de este 1 de agosto, si el gobierno federal va a darle ese dinero al instituto para que garantice las casillas, se requieren 37 millones de votos para que sea vinculante, o qué va a hacer el gobierno federal para apoyar con la difusión
o apoyar con las cosas que el instituto no va a hacer por la austeridad republicana. El presidente respondió que ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad republicana. Mencionó que el INE es el organismo electoral más costoso del mundo. Sus recursos son de 20,000 millones de pesos y la mitad de esto se les da a los partidos, y eso hay que corregirlo. Es importante mencionar que los altos funcionarios del INE se ampararon para que su sueldo siguiera siendo mayor que el del presidente, y pues ellos no están dispuestos a rebajar ni un centavo de su sueldo, al fin que no pasa nada si le quitan el dinero al que sí trabaja y que siempre está hasta abajo. Y eso que solo estamos hablando de este caso del estado de Hidalgo que expuso la colega periodista. Imagínense de cuánto dinero se están haciendo los del INE de manera ilegal. Y esto es responsabilidad de los consejeros presidentes, porque ellos son los que ponen el ejemplo en no rebajar su salario para invertir ese presupuesto en acciones fundamentales para las instituciones, además de acusar de austeridad. Regresando a la respuesta del presidente, señaló que necesitamos que haya austeridad por todo el derroche que existía. Era un gobierno rico con un pueblo pobre. Lo vemos con el ejemplo del avión presidencial que está sobrevaluado en más de 120 millones de pesos y por tanto no se puede vender. Es demasiado lujoso. Incluso la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a México propuso ofrecerlo a un potentado que realiza viajes al espacio. Andrés Manuel también aprovechó para invitar a la gente a participar en la consulta el domingo 1 de agosto, la cual servirá para investigar a los expresidentes. Sin embargo, mencionó que él no va a participar, debido a que esta decisión es del pueblo. Por ello, señaló que durante las mañaneras se va a hablar de esta consulta para ayudar a su difusión, ya que aunque todos los medios de información tienen tiempos oficiales para la difusión de esta consulta, sabemos que algunos medios no quieren hablar de eso, y por esa razón no faltarán los titulares que desacreditan dicha consulta y hasta la califican de innecesaria. ¿Por qué será que le tienen tanto miedo al pueblo y a la democracia? Al fin y al cabo, creo que todos sabemos que los últimos 5 expresidentes merecen ser juzgados y condenados por los múltiples actos de corrupción y de saqueo contra la hacienda pública y crímenes, aparte, contra la humanidad que cometieron a lo largo de sus sexenios. ¿Ustedes por qué juzgarían a los expresidentes? Queremos saber su opinión. Analizando lo que se comentó en la mañanera, es cierto que a Carlos Salinas de Gortari lo podríamos juzgar, entre otras cosas, por ser el responsable de la más profunda privatización de bienes e industrias nacionales. Y años después, podemos notar el impacto de todo esto como símbolo de la profunda desigualdad en México, además de otros crímenes que tienen que ver con la corrupción encabezada por su familia. A Cedillo lo podemos juzgar por las masacres de Acteal y El Charco, así como por convertir en deuda pública las deudas privadas con el rescate de los bancos con el FOBAPROA. A Vicente Fox lo podemos procesar por su rapacidad al apropiarse de dinero público con los emblemáticos casos de corrupción como el de Enciclomedia, por los negocios de los Sahagún, por los crímenes contra la humanidad en Oaxaca, por el conflicto magisterial en el 2006, el fraude electoral en ese mismo año y la imposición de su sucesor, Felipe Calderón. A este último se le puede llevar a prisión por ser un verdadero criminal que desató la guerra contra el narcotráfico sin atender las causas, provocando más muertes que en países en conflictos armados, convirtiéndose en el responsable de matanzas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas a miles de personas. Además, tiene nexos con el narcotráfico, principalmente su alianza con el cartel de Sinaloa para trasladar droga a los Estados Unidos. Y a Peña Nieto por los múltiples casos de corrupción de Pemex, la aprobación de las llamadas reformas estructurales, por los crímenes contra la humanidad, como es el caso de Ayotzinapa, Tlahtaya y Tanguato, ocasionando la ruina del país. Para que conozcan más a detalle sobre este tema y tengan una posición documentada el día de la consulta popular, les presentamos información relevante del programa, aunque usted no lo vea. Hasta ahora, de acuerdo a la Constitución, a los presidentes se les juzga por traición a la patria. El ensayo ahora es para que participemos todos. Sí es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta. Yo sí considero que es importante preguntarle a los ciudadanos. López Obrador envió al Senado la petición formal para realizar una consulta popular. En un documento de 12 cuartillas, el presidente expone que durante los últimos 5 sexenios, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario,
privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada. Se propone que la consulta se realice el domingo 6 de junio o el primer domingo de agosto de 2021. El documento fue entregado al Senado y por la tarde se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá 20 días naturales para analizar y pronunciarse sobre su constitucionalidad. En Twitter, el expresidente Calderón dijo que esta consulta es violatoria de garantías elementales, constituye un acto corruptor de la justicia y consideró que el presidente López Obrador está confundiendo la República con un circo romano. También se expresó Vicente Fox, escribió: todos coludos o todos rabones. Tú también vas a juicio por los delitos de usar la fuerza militar, tus 5,000 muertos y 175 quemados vivos. Fobaproa, tuyo por el nuevo aeropuerto. A juicio por reventar a Pemex y por crimen ambiental. Esto último en referencia al proyecto del Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas. Voluntarios y militantes de Morena instalaron en diferentes estados del país mesas de recolección de firmas. Largas filas se formaron en los módulos instalados para recolectar las firmas ciudadanas que servirán como respaldo a la solicitud de juicio a los expresidentes de México. Nos den cuenta los expresidentes del mal uso que han hecho con nuestro dinero y que ya estamos fastidiados de que se robaron todo, saquearon nuestro pueblo. Que se haga justicia en México, en Brasil, en otros países. Los presidentes pueden ir a la cárcel. Para decirlo claro, que se abra juicio a los expresidentes, que vayan a la cárcel y regresen lo robado. Eso es lo que está, más allá de la pregunta que es un galimatías que hizo la Corte. El consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que la propuesta sugiere un gasto total de 1.499 millones de pesos, distribuido en 4 áreas del instituto involucradas en la organización de la consulta. ¡Ya pasó la consulta! ¡Pasó la consulta! ¡Pedimos juicio a los expresidentes! ¡No más corrupción! ¡No más abuso de poder! A pesar de que los ministros de la Suprema Corte sesionaron de manera virtual, los manifestantes se presentaron en el edificio para hacer su defensa presencial. Tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, haya hecho lo que haya hecho, porque hay muchos candados. Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces amigos de ellos, hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos. Ese es el objetivo principal. Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, si hay una denuncia presentada por el señor Lozoya, tenemos además el tema de Odebrecht y todo este maxi proceso relacionado con la corrupción del sexenio de Peña Nieto, que también tiene que ser objeto de una revisión integral. Tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad y por tanto pues no puede haber alguien que se encuentre exento de cualquier tipo de verificación. ¿Por qué no se hizo antes? Pues porque había pactos de impunidad entre los mismos gobiernos. Hoy tenemos un gobierno diferente, hay un proceso de transformación y en ese escenario pues hay una sintonía en la que la ciudadanía dice, bueno, a lo mejor ahora sí se va a romper la impunidad. Acaba de terminar esta jornada del 6 de junio, las elecciones intermedias. Sin embargo, todavía hay otro proceso que se va a organizar este año y es el de la consulta ciudadana. El INE estaba esperando una decisión de la Corte que finalmente llegó, porque ellos estaban pidiendo más lana. Ellos argumentaban que con el presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, no con trabajo y les alcanzó para organizar una elección, dicen, y menos para una consulta ciudadana. La Corte decidió no darle la razón a Lorenzo Córdoba y lo rebotan. Le dicen que no. La Corte declaró infundada esta controversia del INE que presentó en contra de la consulta sobre los expresidentes. Los ministros que integran la primera sala Corte reconocieron de manera unánime la validez del decreto por el cual se despide esta convocatoria de la consulta popular. Para esta consulta no va a haber un número tan grande de casillas. No, por supuesto que no. Justamente estamos viendo la manera de reducir al máximo los costos porque no tenemos recursos específicos que nos hayan dado para realizar este ejercicio de participación ciudadana. ¿Dónde se va todo el dinero?
Digo, recibieron 20,000 millones de pesos este año. De esos 20,000, 7,000 se van a los partidos. Aproximadamente 2,000 se va al proceso electoral. Nada más. Y de ahí le quedan 11,000 millones. Y aún así dice que no le alcanza. Y de esta consulta también le preguntaron a la jefa de gobierno en la conferencia del martes 22. El 1 de agosto estaríamos pues acudiendo a esta consulta para retirar y para enjuiciar a los expresidentes. ¿De qué manera se están preparando ustedes como gobierno de la Ciudad de México? Y también, ¿qué opinión le merece respecto a este camino que pues estamos casi a un mes de que se lleve, un poquito más de un mes que se lleve a cabo esta consulta? A la jefa de gobierno le parece muy bien la consulta, si bien algunos han promovido la idea de que no hay democracia en el país. Hoy se comprende que eso quedó en el pasado. Esta consulta es el ejercicio democrático que abre una nueva historia en México. Es la primera consulta popular que se hace a través de las instituciones electorales, lo que hace fundamental para que la ciudadanía participe y se fomente la participación democrática. Es un ejercicio que permite al pueblo no solo decidir si quiere enjuiciar o no a los expresidentes, comparado con la corrupción del pasado frente a la situación actual. En cuanto a la situación de la pandemia, el martes del Pulso de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell informó que al 22 de junio son más de 25,000 los casos activos estimados. Se han vacunado a más de 28 millones de personas. Estas personas corresponden al 32% de la población mayor de 18 años. Y hemos recibido más de 50 millones de vacunas contra el COVID-19. Y para todas aquellas personas de 30 a 39 años de edad, les tenemos buenas noticias, porque oficialmente se abrió el registro para la vacunación contra el COVID-19. Les dejamos el link en la descripción. También les comento que el jueves 24, el doctor Gatell anunció en su cuenta de Twitter que COFEPRIS autorizó aplicar la vacuna Pfizer a los mayores de 12 años. Esta es la primera vacuna autorizada para los adolescentes. Y de esto, claro que se preguntó en la mañanera. El día de ayer la COFEPRIS autorizó la vacuna de Pfizer en sentido de uso de emergencia para menores de 18 años en adelante. Preguntarle si ya hay algún plan para vacunar a los menores de edad, si habrá alguna fecha, y también preguntarle si ya inició el registro para las personas de entre 30 y 39 años. También preguntar si ya hay alguna fecha. Si bien el compromiso lo ha anunciado será vacunar a todos los mayores de 18 años al menos con una dosis para octubre, también estarán contemplados los menores de 12 años en adelante. Andrés Manuel respondió que primero cumplirán con el compromiso para terminar de vacunar en octubre con al menos una dosis a todos los mayores de 18 años. Se anunció que se iba a vacunar a los mayores de 60 años a finales de mayo con al menos una dosis y se cumplió. Se mencionó que se tiene que revisar el abasto de las vacunas y lo que se requiere. Referente a la vacunación en Baja California, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó el informe final sobre la vacunación en este estado, siendo el primero que ha terminado de vacunar a la población mayor de 18 años. Sin embargo, para aquellas personas que no se hayan vacunado y así lo deseen más adelante, el estado se quedará con 10,000 dosis para que puedan ser atendidos. Respecto a la situación de la pandemia en el sector educativo, el martes 22 la maestra Delfina Gómez informó que son 14 los estados en los que se regresarán a clases presenciales, 7 los centros comunitarios de aprendizaje. Dentro de estos se encuentra la Ciudad de México y otros 11 los que anuncian que regresarán a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022. Ahora hablemos de la situación de la pandemia en la Ciudad de México. El viernes 25 se informó que el promedio diario de casos positivos en los habitantes de la ciudad ha incrementado de 240 a 631 entre el 24 de mayo y el 22 de junio. Es importante aclarar que el incremento de los casos se concentra en los grupos de 20 a 39 años de edad. En cuanto a los grupos de alta mortalidad y hospitalizaciones por COVID-19, son los adultos mayores de 50 y más. A partir del viernes 18 de junio hubo un aumento en las hospitalizaciones. Este fue de 127 personas más. No obstante, aún nos encontramos en niveles muy bajos. Las defunciones permanecen en niveles mínimos y con estabilidad en las últimas 3 semanas. Les recordamos que existen 172 puntos para realizarse la prueba de COVID-19 de manera gratuita en la Ciudad de México. Y también les avisamos que a partir del 30 de junio concluye el programa para pruebas gratuitas en plazas y centros comerciales. A pesar del regreso al semáforo amarillo, todavía está descartada la posibilidad de una tercera ola por COVID-19.
Sin embargo, algunos medios quieren crear pánico entre la población, aseverando que esto va a pasar cuando no tiene por qué ser así. Estamos bastante avanzados con el plan de vacunación y esto es lo que ha permitido esta disminución tan significativa que vemos a lo largo de la pandemia. Y no lo digo yo, ahí están las gráficas, todo el mundo lo puede ver. A todos, preguntarle primero si ya podría estarse hablando de esta multicitada tercera ola o ustedes todavía lo descartan. Por el momento nos comentaba que se espera no llegar a esa famosa tercera ola, dado el número de vacunas que se están aplicando. ¿Continúa este escenario de descartarlo o ya se podría empezar a vislumbrar con los números que nos han presentado? La jefa de gobierno respondió que por lo pronto no nos encontramos de ninguna manera ante una tercera ola. Es un ligero incremento en el número de casos. Señaló que este incremento es particularmente en las personas de 20 a 39 años, como lo pudimos ver en el informe. En los otros grupos no ha aumentado tanto porque justamente es el sector al que mayor número de dosis se les ha aplicado. De igual manera, la doctora resaltó que no hay que alarmarnos, nos encontramos al límite entre el semáforo amarillo y el semáforo verde, y el plan de vacunación continúa. Entonces, solo hay que cuidarnos porque es importante nuestra salud y también la reactivación de la economía. El incremento en las hospitalizaciones es realmente muy poco, son 75 camas más de las que teníamos hace prácticamente 15 días, ¿verdad? Entonces, realmente es muy poco. Recuerden que llegamos a tener más de 7,000 personas hospitalizadas y hoy estamos hablando pues del 10% de esas personas y los ingresos hospitalarios están estables, En las últimas semanas se presentó una polémica en torno a la vacuna CanSino, ya que una reportera que se presentó como de Univisión, pero en realidad también es columnista en El Universal y Reforma, publicó un artículo desacreditando dicha vacuna, basándose en que no la ha aprobado la FDA, o sea, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. La crítica de la periodista no toma en cuenta que México realizó evaluaciones a todas las vacunas, mismas que implican probarlas en ciudadanos mexicanos. Es por ello que nuestro país es uno de los que tiene mayor población vacunada. No se comprende el porqué de esta insistencia en desacreditar la vacuna CanSino, si en realidad en Estados Unidos solo se han aprobado Moderna, Pfizer y Janssen, privilegiando las que se producen en el territorio para aplicarlas entre su población. No debemos de olvidar que la pandemia es a nivel mundial y hay escasez de vacunas. Por esto el gobierno apuesta por hacer contratos con varios países para que el plan de vacunación avance. Y bueno, ya después de toda esa explicación, veamos qué preguntaron en la mañanera. El equipo de Univisión publicó una investigación hablando sobre las vacunas CanSino. Nosotros también reportamos en el portal que al menos una de las fuentes que ellos citaron pues está vinculada con grupos de poder del sector farmacéutico y que tiene varios señalamientos por malversación de recursos, conflictos de interés y aprovechar sus cargos para cabildear a favor de los grupos farmacéuticos. Pero la duda queda en el aire de si el contrato de México para adquirir las vacunas fue con una empresa falsa. Entonces, si nos pudiera contestar el canciller sobre este contrato con la vacuna CanSino, porque justo viene ese señalamiento de la investigación del grupo de Univisión. El canciller respondió que en el mes de octubre, durante el proceso para adquirir las vacunas, se hizo un convenio con 3 empresas en ese momento, que presentaban mayor avance relativo y la Secretaría decidió que era importante asegurar las dosis de Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Cada empresa eligió su representación legal para negociar los contratos. Cabe señalar que la determinación de quién representa a las empresas o no es tarea del gobierno de México. CanSino eligió el laboratorio DrugMes, que está instalado en Querétaro para hacer su trabajo en el país. Con respecto al reportaje de Univisión, en el que se señala que la adquisición de 35 millones de dosis de las vacunas chinas de CanSino fueron con una empresa suiza, propiedad de Luis Doporto, y fue bajo las leyes de Singapur. Marcelo Ebrard aclaró que siempre hay jurisdicciones de los diferendos, pero eso no representa ninguna anomalía, es un uso y costumbre habitual en los contratos internacionales de nuestro país. Asimismo, el canciller reiteró que México es de los pocos países que ha publicado los contratos y están disponibles en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No obstante, cabe mencionar que estos contratos fueron firmados por la Secretaría de Salud y no por la Cancillería. Y qué bueno que hizo esta aclaración el canciller, porque ya ven que a algunos medios les gusta distorsionar la información y generar fake news. Es por eso que en la mañanera del miércoles 23, el presidente anunció que va a haber un segmento una vez a la semana, como el quién es quién en el costo de los combustibles, pero de las mentiras. Vean. De los lunes vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana para combatir las falsas noticias. Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, o sea, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente, porque hay quienes se tragan todo eso. Con ese anuncio, el presidente exhibió el tuit de un comentarista de deportes que, por crear polémica, aseguró que el hijo del presidente comprará el equipo del Cruz Azul. A eso Andrés Manuel señaló que esto es mentira. Según mi fuente, que es muy cercana a la institución celeste, o sea, me imagino que al club, el nuevo dueño de Cruz Azul será uno de los hijos de López Obrador. Grupo Salinas también entraría a la operación, lo cual me parece fantástico. TV Azteca podría regresar a transmitir a la máquina. Pero esto es de siempre. Yo les he dicho aquí que tengo como filosofía el que no debe ningún ser humano, ninguna persona, ser esclavo del dinero. Asimismo, el presidente comentó que se va a buscar otras formas para seguir informando, para contrarrestar todo el contenido distorsionado y malintencionado que difunden algunos medios de comunicación. Y vaya que hace falta informar. En la mañanera del jueves 24, un reportero que no se presenta, pero ya sabemos de qué medio es, y sí, es del Universal, dio de qué hablar. Chequen. Conocer su opinión acerca de estos señalamientos que ha habido en los últimos días, acerca de espionaje que ha habido a columnistas, a periodistas, que son críticos de su gobierno. ¿Usted alguna opinión? Se señala al subsecretario de Seguridad acerca de estos espionajes. Conocer su opinión. El presidente respondió que ese señalamiento es falso. Incluso prácticamente inauguró la nueva sección para exponer esta noticia falsa. Espionaje a periodistas es para amedrentarlos. Falso. Nada más que va a ser cliente el Universal de la sección. ¿Para qué los vamos a espiar? O sea, de veras, si son predecibles. Andrés Manuel señaló que si presentan pruebas, se iniciará una investigación, porque ya no es el tiempo de antes. Y a todo esto, ¿quién es el columnista? Pues Raimundo Rivapalacio, el mismo que aseguró que el presidente estuvo en peligro cuando se contagió de COVID-19, y esto fue falso. A partir de la inauguración no formal de esta nueva sección del quién es quién en las mentiras, un presentador de Telemundo hizo un planteamiento donde dio a entender que él considera que por exhibir en la mañanera las fake news que algunos medios publican, se está estigmatizando a los periodistas. Ya que fija usted la atención en la prensa, presidente, usted adelantó hace tiempo su compromiso a no estigmatizar el trabajo periodístico. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos, y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así?
Andrés Manuel mencionó que no es estigmatizar a ningún periodista. Se trata de estigmatizar la mentira, la corrupción y la falta de ética. Señaló que el periodismo no debe de usarse para la calumnia. Se debe de informar con objetividad, profesionalismo, siempre con argumentos y pruebas. También señaló que hay libertades, no como en los sexenios anteriores que se les perseguía a los periodistas y se les censuraba. Ahora solo se exponen las noticias falsas que algunos medios comparten. Y si quieren réplica, pues que presenten pruebas. La semana pasada se dio a conocer el primer dictamen técnico y análisis causa-raíz sobre el derrumbe del tramo elevado de la línea 12 del metro, el cual es público y se encuentra en la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para que cualquiera lo pueda consultar. Les comento que la empresa internacional noruega DNB realizó un peritaje y una investigación que concluyó que dicho accidente pudo ser causado por una falla estructural. Es importante mencionar que la línea 12 del metro fue una obra de un consorcio integrado por Grupo Carso, Inca y Alstom. A partir de esto, el martes 22 se reunieron en Palacio Nacional el presidente, la jefa de gobierno y el empresario Carlos Slim. Y de esto, muchos reporteros quieren saber detalles. Oigamos. Carlos Guzmán de Aba Noticias. De inicio, si nos puede comentar un poco de estas reuniones o dos reuniones que hubo ayer con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim aquí en Palacio Nacional. Usted nos había adelantado hace unas semanas de que la federación encabezada por usted va a apoyar con toda la jefa de gobierno en cuanto a presupuesto para que esta línea puede ser antes de que finalice el año o no sé cuándo pueda volverse a reactivar, señor presidente. Andrés Manuel respondió que sí se reunieron y la jefa de gobierno hizo un planteamiento que el gobierno federal respalda y el propósito es rehabilitar la línea 12 lo más pronto posible. Reiteró que no se deja de lado la investigación judicial que corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas y al mismo tiempo llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. De igual manera, el presidente comentó que hay voluntad de ayudar por parte de las empresas. Sin embargo, señaló que es un proceso y hay que terminar los dictámenes, los cuales nos presentarán en julio y agosto. Y de este tema, en la mañanera del jueves 24, el presidente aseguró que esta línea del metro estará rehabilitada a más tardar en un año. Y de esta reunión también le preguntaron a la jefa de gobierno y ella respondió lo siguiente. Nosotros como gobierno de la ciudad, evidentemente, nuestra responsabilidad es echar a andar la línea 12. A la Fiscalía General de Justicia, las responsabilidades que tienen que ver con la responsabilidad penal. Y nosotros lo que estamos haciendo es esta reunión con la Comisión Técnica, en donde está encargado particularmente el secretario de Obras, dado que es un asunto fundamentalmente estructural, con esta Comisión Técnica de varios expertos y esta participación del ingeniero Carlos Slim, de una manera muy importante en la reactivación de la línea 12. Entonces, estas reuniones se están llevando a cabo cuando tengamos ya un acuerdo que se diga la manera de reestructurar toda la línea, qué opinan los expertos, cuáles son los estudios necesarios, cuál es el proyecto ejecutivo, cómo es la participación de las empresas. En ese momento, pues, obviamente, lo informamos. Es claro que no pueden informar un acuerdo al que todavía no han llegado, pero en cuanto lo hagan, nos lo van a informar. Amigos, esto fue en resumen. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en las redes sociales como Capital 21 y aunque usted no lo vea, nos vemos el siguiente domingo.